Hola a todos, bienvenidos al sexto tutorial de Java. Hoy vamos a estar viendo los tipos de datos. Los tipos de datos en Java, al igual que en otros lenguajes de programación, se pueden clasificar por una parte en tipos de datos primitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que son los tipos de datos que vamos a manejar más básicos que existen en el lenguaje. Es decir, que los demás tipos de datos de alguna manera se van a construir a partir de estos tipos de datos primitivos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de datos primitivos en Java? Bueno, primero en realidad les debería contar qué es un tipo de dato primitivo. Un tipo de dato primitivo significa que no hace referencia a ningún objeto, o por lo menos en principio no hace ninguna referencia a ningún objeto. Entonces tenemos tres tipos de tipo de dato primitivo: los números enteros, que van a ser el byte, que puede almacenar 8 bits de información. También existe el tipo de dato short, el tipo de dato int, que ya lo conocemos, y el tipo de dato long. El short almacena 16 bits, el int 32 bits y el long 64 bits. ¿Qué significa esto de que almacenan una cierta cantidad de bits? Básicamente es cuál es el mínimo número y el máximo número que se puede representar con un tipo de dato, una variable de tipo byte, short, int o long. Principalmente nosotros vamos a estar trabajando con la variable, el tipo de dato en realidad de tipo int, ya que con 32 bits nos es bastante suficiente para representar cualquier número que queramos. En casos particulares utilizaremos una variable de tipo long. Luego, otro tipo de dato son los números reales. Los números reales son los que sirven para representar números con coma. Entonces estos números reales tienen dos tipos de datos: el tipo de dato float, que se le llama de simple precisión, y el tipo de dato double, que se le llama de doble precisión. Al igual que en el caso anterior, la diferencia entre el float y el double es la cantidad de números que se puede representar con ese tipo de dato. Dependiendo del caso, del uso que le estemos dando a la variable, vamos a utilizar cualquiera de estos dos tipos de datos para representar nuestros números reales. Finalmente, existen otra clasificación de los tipos de datos primitivos, que es básicamente todos los demás, los que no son ni números reales ni números enteros. Entonces a estos tipos de datos le vamos a llamar otros, y son el tipo de dato char, que viene de carácter, va a representar 16 bits y va a almacenar este tipo de dato un carácter simplemente, como podría ser el carácter A minúscula o el carácter 2 puntos, por ejemplo. Entonces una variable de tipo char va a representar un solo carácter. Y luego tenemos el tipo de dato boolean, que simplemente se puede almacenar uno de dos valores, que van a ser los valores lógicos verdadero o true y false o falso. True también se puede representar con un 1 y el false con un 0. Y ahora una cosa que les quiero explicar, que tiene que ver con los tipos de datos char, y está relacionado con algo que me parece que vimos en alguno de los tutoriales anteriores, que es el objeto de tipo string, que en castellano se denomina cadena. Y básicamente nos sirve este tipo de dato, este tipo de variable, nos sirve para almacenar una cadena de caracteres. Es decir, por ejemplo, la palabra tutorial.
si queremos almacenar este valor en una variable, la variable tiene que ser de tipo de datos string. Pero este tipo de dato string no es un tipo de dato primitivo, ya que es un objeto que está compuesto por una sucesión de tipos de dato char. Si se fijan, la variable de ejemplo tutorial, este valor que le dimos a la variable, es simplemente una sucesión de distintos datos de tipo char. Y es por esto que las variables, el tipo de dato string, se considera un objeto y no un tipo de dato primitivo. Pero, a pesar de eso, va a ser un tipo de dato que vamos a estar utilizando muy a menudo. Vamos a ver muy rápidamente algunos ejemplos de todos los tipos de datos que vimos en este tutorial. Por ejemplo, ya vimos cómo definir variables en Java con la palabra private, int, año. Esa ya la hemos visto en un caso de ejemplo. Int porque es un número entero y porque es suficientemente grande la capacidad que tiene un tipo de dato int para almacenar el año del mundial de fútbol. Eso es lo que habíamos visto en el tutorial anterior. Otra sería private, por ejemplo, boolean finalizado, por ejemplo. Una variable dentro de la clase mundial de fútbol para determinar si el mundial ya se jugó y finalizó o si es un mundial que va a tener lugar en el futuro, que todavía no terminó. Entonces esta variable podría tomar los valores verdadero, true o falso, dependiendo de si ya pasó o no. Y finalmente podríamos tener una variable también que sea de tipo char y se llame, por ejemplo, categoría. Y de alguna manera le podremos dar una categoría a el mundial de fútbol, el objeto mundial de fútbol, que podría tomar el valor como por ejemplo A, C o algún carácter que se almacene en esta variable de tipo char. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.